Adelante. Bueno, ya hay mucha información. Muy buenos días a todas y a todos. Sobre estas declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, bueno, pues que ahora, después de lo que usted mencionó acerca de que eran irrespetuosas, pues volvió a decir, cito textual, que la presidenta actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder que merece el pueblo mexicano. Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Nosotros no tenemos ningún temor, no tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. Antes de comenzar, les recuerdo que esto ya lo habíamos expuesto, pero la presidenta Sheinbaum parece que no lo tiene muy claro, pues ella aseguró que no trata ni discute con los abogados de los narcos, al anunciar que va a presentar una demanda por difamación en contra de Jeffrey Lichman, el defensor de Ovidio Guzmán López. No conozco a la persona. Los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. Son alrededor de 16 fotografías documentadas ya que he recibido, donde posa en las fotografías este abogado con Claudia Sheinbaum, pero tiene otro tanto, 12 o 13 fotografías con Andrés Manuel López Obrador. Son alrededor de 80 fotografías con personalidades diferentes y yo no puedo entender cómo puede alguien tomarse una fotografía con tantas personas sin conocerlos, sin convivir con ellos, sin participar, más allá de que son compañeros de partido. Esto debería de ser un escándalo de magnitudes mayúsculas porque supone un conflicto de interés muy grande entre el actuar del gobierno y de quienes defienden a estos delincuentes. Y ahora, pues ya no necesita tratar con ellos. Los hizo jueces. Sí, así de simple y así de grave. Es evidente que esta elección trastocó todas las certezas del sistema electoral y por eso no puede llamarse una elección democrática. Por el contrario, es el gran fraude judicial, es el gran fraude electoral. Tuvimos 37 modelos de acordeones con una efectividad entre el 80 y el 85%. ¿Qué significa esto? Que los acordeones que fueron circulados por Morena, por el oficialismo, terminaron siendo los resultados en ese porcentaje, en casi en el 85% de los casos. Ha terminado en la apropiación por parte del oficialismo de una institución que se encarga de pacificar los conflictos, de resolver nuestras controversias y de garantizar nuestros derechos. Yo me inscribí en los comités de evaluación, pasé la primera etapa, que es la etapa de análisis de la elegibilidad, y me descalificaron en ese oscurantismo de lo que se le denominó la idoneidad, la discreción de los 5 integrantes de cada uno de los comités, que nadie supo cuáles fueron las razones, no existen los expedientes, no se hicieron transparentes. Yo mismo no puedo ver mi examen, el que presenté frente al comité de evaluación. Por cierto, en algunos comités de evaluación había este conflicto de interés que al mismo tiempo que se encargaban de evaluar a los perfiles estaban compitiendo por cargos judiciales y por cierto algunos o algunas terminaron siendo electas. No permitieron que ninguna persona que piense distinto y que no se adscriba al oficialismo pudiera participar activamente en esta elección. Como ejemplo está Silvia Rocío Delgado, la abogada que defendió en tribunales al líder del cártel de Sinaloa, sí, a Joaquín El Chapo Guzmán. Ella logró llegar a las urnas y ganar en el estado de Chihuahua. En el 2016 exigió, mediante un amparo, que el capo recibiera una cobija adicional por las bajas temperaturas en el Cerezo donde estaba, ahí en Ciudad Juárez. Al año siguiente, denunció a un custodio por supuestamente haber abusado de su cliente durante las revisiones. De acuerdo con los resultados del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, Silvia Delgado resultó ganadora como jueza penal de distrito y fue la segunda candidata más votada, con más de 23,000 votos. El pasado 19 de junio recibió su constancia de validez, con lo cual se convirtió
en la jueza penal electa por los próximos 9 años. Chulada de autoridad la que tendrán los chihuahuenses. ¡Madre mía! Ante medios de comunicación pidió no seguir siendo vinculada al Chapo. Sin embargo, fue una de las más de 20 aspirantes a juzgadoras señaladas por tener nexos con el narco o por no cumplir con el requisito de buena reputación. Incluso, y de acuerdo con la organización Defensorex, su candidatura era considerada, escuchen, altamente riesgosa. He estado un poco desconectada de lo que son las campañas electorales, puesto que mis propias obligaciones me impiden estar encampañada, no somos políticos. Toda mi vida he estado encaminada al estudio y a hacer bien las cosas. Así que por esa misma razón te digo, vota 12. Otro caso es el de Irlanda Pacheco, que resultó electa como jueza penal por el Distrito 1 en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, a pesar de estar relacionada con un proceso penal y ejercer como abogada defensora de un extorsionador de la Unión Tepito, mientras se encontraba en un cargo en la Administración Pública Federal. Pacheco, que fue electa con más de 37,000 votos, fungió como defensora particular de Luis Eric Barajas García, alias El Trompas, presunto integrante de la Unión Tepito. Pero no solo eso, también se inscribió como candidata, escuche, mientras estaba sujeta a una suspensión condicional del proceso penal por los delitos de fraude procesal y uso de documento falso. El Poder Judicial dejó la lógica del mérito, dejó la lógica de la carrera, dejó la lógica de la pulcritud legal y ahora no son otra cosa que políticos buscando un cargo público. Yo creo que la presidenta tuvo la oportunidad de repensar la herencia maldita que le dejó Andrés Manuel López Obrador en el Plan C y en la venganza que significa la reforma judicial, la reforma y la elección judicial. Tuvo tiempo de serenar a México, tuvo tiempo de replantear esa mala idea, esa perversa idea, de sentarse a la mesa con el propio Poder Judicial y con los actores políticos para construir una reforma que sí sirva, una reforma judicial que mejore el acceso de las personas, sobre todo de los más vulnerables, a la justicia. Pero bueno, esto solo es una probadita de lo que hoy le contaremos en La Otra Verdad. ¿Puede un violador convertirse en juez? ¿Puede una defensora del narco decidir tu futuro? ¿Puede alguien con un promedio reprobado llegar a la Suprema Corte de Justicia? Ocurrieron muchas violaciones desde el nacimiento de la reforma, que si bien se hizo a nivel de una reforma constitucional, esto llevaba un propósito oscuro, que no promovieran juicios de amparo en contra de esta reforma. Sin embargo, debió llevarse a cabo a través de un estudio minucioso, meticuloso, muy analítico, en virtud de que lo que se ha pretendido es cambiar a uno de los poderes de la Unión, el poder judicial, que ha sido el fiel de la balanza, para vigilar que los otros dos poderes de la Unión, que son el Ejecutivo y el Legislativo, no cometan actos arbitrarios ni abusen de sus facultades y de sus funciones que la ley les otorga. En tal virtud, esa reforma para modificar al Poder Judicial de la Federación desde su esencia misma, desde su estructura, conllevó una gran inquietud que nació no solamente de las personas que laboramos en el Poder Judicial, sino también al nivel de los juristas, a nivel de los litigantes, vaya, a nivel de la ciudadanía en general. Sí, en México no solo pueden, lo hicieron, como lo acabamos de ver. Por primera vez en la historia, elegimos a nuestros jueces por voto popular y lo que parecía un ejercicio democrático terminó siendo una ruleta rusa institucional.
Ganaron los que estaban peor calificados, los más cuestionados, vamos, los más peligrosos. ¿Cómo fue posible que cualquier persona común y corriente fuera a participar en una elección en donde les dieron, dependiendo del lugar, entre 8 a 10 boletas para escoger de entre cada boleta a cierto número de personas para ocupar ya sea un cargo de ministra o de ministro, o de magistrado o de magistrada, o de juez, en distintas materias: materia penal, materia administrativa, materia laboral, materia civil, materia de competencia económica. O sea, ¿cómo iba a saber la gente por quién iba a votar? Esos acordeones venían impresos, preimpresos, en formatos similares a las boletas que mandó a hacer el INE, con los códigos de color, con las iniciales de cada poder que había postulado a cada participante, a cada candidato, de la materia y del circuito en el que iba a participar cada candidato. Y lo empezaron a distribuirlo por todo el país. Y perfectamente tuvimos conocimiento también que fue gente de Morena y que les pagaron a las personas de los siervos de la nación para andar repartiéndole a la gente de sus colonias, de sus áreas de trabajo, estos acordeones. Hoy, en La Otra Verdad, vamos a desenmascarar la farsa de la elección judicial. Les vamos a contar cómo, con el voto ciudadano, el crimen organizado, la incompetencia y el abuso entraron por la puerta grande al Poder Judicial. Por muy brillantes que sean y por muchas cartas credenciales que tengan como abogados, nunca han trabajado en el Poder Judicial de la Federación, ni como jueces ni como magistrados, y muchísimo menos como ministros. Esa categoría y reconocimiento que tenía el INE de independencia y de imparcialidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que era un referente en todo el mundo, se cayó con la llegada de Guadalupe Tadei. Se cayó con la actuación totalmente vendida hacia el oficialismo que hemos advertido en sus últimas actuaciones. Prepárense, porque después de esto van a pensar 2 veces antes de creer que el pueblo siempre elige bien. Hoy hemos visto que toda esa carrera de méritos se ha echado al bote de la basura. Ahora, para que seas juez, para que seas magistrado, ya no va a importar si tienes maestría, si tienes cursos, inclusive la propia capacitación que da la escuela judicial. Ahora eso ya no va a contar. Ahora va a contar que participes en una elección, que saques de tu dinero para hacer una cierta propaganda, y si sales beneficiado, pues quizá puedas acceder al cargo, siempre y cuando haya una palomita de visto bueno por parte del oficialismo. Entonces tú dime si hay democracia, si hay imparcialidad, si hay autonomía de este INE, y que ya veremos qué va a pasar con el tribunal en cuanto empiece a resolver las impugnaciones. Los expertos y abogados con una longeva trayectoria se toparon con la pared, ¿sí?, en su intento por llegar a su máxima meta como profesionales: ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué?, se preguntarán. Porque en la primera elección que se llevó a cabo en nuestro país por voto popular, y en el mundo solo lo había hecho Bolivia y nosotros, donde la gente se dejó llevar por acordeones, volantes y mensajes en redes sociales que la misma 4T promocionó, eligieron así a la nueva Corte, esa que estará integrada ahora solamente por 9 personas. La elección judicial en realidad es un mecanismo
para legitimar la destitución de todos los jueces del país. Se destituyeron se están destituyendo 7.539 jueces en un periodo de 3 años. En realidad, la elección judicial es simplemente una forma de justificar ese golpe a la división de poderes. La intervención del Estado no solo influyó en el resultado de la elección, sino que fue determinante de todos los puestos nacionales que se compitieron. Los 9 ministros de la Suprema Corte no los eligieron los ciudadanos, los eligió la Presidenta de la República desde sus acordeones, al igual que los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina y los 2 magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, esta elección pues, no es democrática por 2 lados, ¿no? Por uno, porque la gente ni siquiera teníamos las herramientas para conocer realmente quiénes eran los candidatos. Las reglas de las campañas judiciales están torcidas desde la legislación. Fue la mayoría de Morena la que aprobó que la ley electoral prohibiera utilizar recursos públicos o privados para hacer una campaña, que se contrataran espacios en medios de comunicación para difundirla, que se contratara pauta en redes sociales. Todas estas reglas fueron diseñadas por Morena desde la ley. En realidad, esa legislación injusta para lo que sirvió fue para que los candidatos independientes que no contaban con la protección del oficialismo estuvieran atemorizados de hacer una campaña real y que se inhibiera el ejercicio de todas sus libertades políticas. El INE, por un lado, adoptó una postura de terrorismo psicológico contra los candidatos que eran independientes, pero por otro lado, se prestó a encubrir las irregularidades que se cometieron desde las candidaturas oficialistas. Nosotros habíamos presentado una denuncia en contra de varias ministras de la Suprema Corte por hacer una precampaña ilegal. El INE determinó que no solo que no tenían responsabilidad, sino que no iba a abrir una investigación por esto. Es decir, hay personas que si tienen la protección del oficialismo, prácticamente tienen un fuero o una inmunidad. Incluso el cómputo distrital del INE arrojó que las personas electas son abogados promotores de la 4T, impulsados por López Obrador y la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Empecemos desde arriba, desde lo más alto. Quien obtuvo el mayor número de votos para ser el presidente de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el abogado Hugo Aguilar. Este abogado fue funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y es de origen mixteco. Él será, como ya les decía, el presidente, pero solamente por 2 años, a partir del próximo 1 de septiembre. ¿Usted lo conocía? No, la verdad no. ¿No lo conoce? No. ¿Nunca lo había escuchado? No. ¿No lo conoce? ¿Nunca lo había escuchado? No. Yo no conozco a ese señor ahorita. Ay, disculpa. ¿Alguna vez lo llegaste a escuchar? No. No lo conozco. ¿No? ¿Usted ya había escuchado de él? Sí, un poquito. Es oaxaqueño y trabaja, creo que en el INPI, Pueblos Indígenas. En fin, terminaron las elecciones judiciales y también se renovó la mitad del Poder Judicial federal y local en México. ¿Se acabó la corrupción y los malos funcionarios? No. A partir de hoy ya no habrá injusticias tampoco. Hasta el momento hemos señalado a 27 candidatos altamente riesgosos. De ellos ganaron al menos 7. A través de un periodista nos llegó el mensaje de un abogado de un narcotraficante muy importante en México. Y este abogado pues, nos decía que nuestro trabajo está incomodando a muchas personas y que tuviéramos cuidado. No lo hacía en tono de amenaza, sino realmente como una alerta para que tuviéramos cuidado. Solicité mi acceso al mecanismo de protección a periodistas justo a partir de este mensaje que me llegó a través de un abogado del crimen organizado. Señalé ese y otros riesgos al mecanismo que depende de la Secretaría de Gobernación. Y hace cerca de un mes me contestaron que no me podían incluir ni siquiera en el mecanismo de protección porque bajo su evaluación no existe ningún riesgo
en mi contra, simplemente lo que ellos llaman una percepción de riesgo, es decir, que pues yo lo estoy imaginando, pero que realmente no existe. La nueva y reciente elección ha dejado más dudas que certezas y respuestas, ya que hay juzgadores que ganaron estando tras las rejas. Sí, escuchó bien, en la cárcel. Ahora vamos a vigilar este nuevo Poder Judicial, vamos a ver cómo resuelven los jueces que antes eran abogados de narcotraficantes o que formaban parte de redes de huachipol o de trata de personas, para ver cómo se deteriora el Poder Judicial. En realidad consideramos que no existe ninguna posibilidad de que el Poder Judicial mejore. Al contrario, las personas más perjudicadas van a ser pues, quienes no tienen recursos, quienes no tienen la posibilidad de pagar un soborno, porque ahora hay muchos jueces electos que solo se están frotando las manos para hacer negocios con el poder que se les dio en esta elección. Para que se dé una idea de lo que nos espera, al menos 13 personas van a decidir si una persona purgará una condena en prisión o si perderá su patrimonio, ahí nomás, habiendo estado en la cárcel. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo es Héctor Ulises Orduña, el presunto abusador sexual, que ganó con más de 40,000 votos la elección judicial desde una prisión para ser juez de distrito en Veracruz. Se presentaba en redes sociales, como un juez diferente y, como no, un hombre decente y cercano a la gente. Ver para creer. El 30 de marzo logró publicar un video para darse a conocer tras haber iniciado el proceso electoral, pero días después fue detenido por el delito de violencia sexual contra su sobrina menor de edad. Además, se le vincula en Estados Unidos por posesión de pornografía infantil. Actualmente continúa en prisión preventiva oficiosa allá en Veracruz. Yo, tu servidor, Héctor Ulises Orduña Hernández, compito para juez federal. Y no soy igual, soy un juez diferente, un hombre decente, cercano a la gente. Diversas voces, entre ellas activistas y políticas como Maribel Ramírez, en Veracruz, han exigido que se cumpla la Constitución y que se aplique la Ley 3 de 3 para evitar que ningún agresor llegue al poder. Pero bueno, vamos, está en la cárcel. Sin embargo, no me lo van a creer. El partido en el poder, sí, Morena, desde el Congreso colocó el candado para evitar persecuciones, dicen ellos, políticas, al establecer que solo se impedirían candidaturas cuando exista una sentencia firme por los delitos de abuso sexual y violencia de género. Tienen razón, no son iguales a los sexenios pasados, son mucho peores. El colectivo 50+1 expresó obviamente su repudio ante la posibilidad de que Héctor Ulises Orduña Hernández, quien se perfilaba como juez mixto federal allá en Veracruz, recibiera la constancia de mayoría para ocupar el cargo. No obstante, destacaron que el INE actuó con responsabilidad al perfilar la cancelación del triunfo, por lo que exigieron que dicha decisión se concrete. A llamado, déjenme decirle, se unieron varias organizaciones que urgieron tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la Fiscalía General de Veracruz, a actuar con celeridad, transparencia y en el más alto estándar de protección a las infancias y adolescencias. Le pido por favor que pause un segundo. Imagínese que usted es la mamá o el papá de esa niña, que ve en redes cómo el hombre que agredió a su hija menor de edad, el que está en prisión, aparece como candidato a juez. Pero no solo eso, sino que ganó. ¿Qué es lo que debe de hacer usted como papá? ¿Qué sentiría si supiera que él, desde su celda, podrá decidir sobre la libertad de otras personas? Y no es una serie de Netflix. Es México de la 4T en el 2025. Ahora vamos con otro caso. Y no se mueva de donde esté, porque otros perfiles señalados por Defensorex, que exhibió a candidatos a jueces con perfiles de alto riesgo, se encuentran como el de Hernán Vega Burgos, quien ganó una magistratura local.
en el Poder Judicial de Yucatán, pero él está acusado de proteger a una red de trata y explotación sexual cuando fungió como delegado del Instituto Nacional de Migración en el 2009. Incluso una publicación del periódico La Jornada documentó que en junio del 2009, tras ser acusado, Burgos renunció a su cargo. Otro caso es el de Jaime Vladimir Cisneros, quien ganó un cargo como magistrado de circuito allá en Nuevo León, a pesar de la existencia de varios señalamientos de acoso en su contra. ¿Saben de qué? Por estudiantes, como docente en la Universidad del Estado. Sergio Díaz Rendón, propuesto por el Poder Legislativo, es decir, por Morena, obtuvo el cargo como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral, pero está señalado por violencia de género. Antonio Valero Pinillos fue elegido como magistrado del Quinto Circuito Judicial frente a varios señalamientos por violentar a mujeres. También se destacan los perfiles de mujeres, también muy cuestionables. Por dar un ejemplo, Madian Sinaí Menchaca Sierra, quien es hija del obispo Nicolás Menchaca, defensor del pederasta y líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, quien está encarcelado en los Estados Unidos por tráfico sexual y pornografía infantil. Con 43,000 votos, su hija Madian obtuvo un cargo como jueza en el Distrito 1 de Jalisco, a pesar de que en mayo del 2024 fue detenida por el delito de lesiones tras arrollar a 2 personas, presuntamente al conducir en estado de ebriedad. Desde antes se sabía que su candidatura era de alto riesgo. Otro caso parecido es el de la abogada Elusay Rafael Aguilar, quien no cuenta con experiencia judicial, pero ¿qué creen? Ganó el Distrito Judicial 4 en Jalisco con 62,000 votos. La abogada, para variar, también considerada como altamente religiosa y peligrosa, es señalada como una de las líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Otra fichita que llegará a impartir justicia en nuestro país es Alejandra Lozano Maya, ex agente del Ministerio Público, acusada de tortura y abuso sexual en el Estado de México. Tras la denuncia en el 2020, Lozano Maya dejó el cargo, pero hace unos días, unas semanas, con 44,382 votos, ganó la elección judicial en la Ciudad de México como jueza penal. Norma Alicia Sandoval Torres se convirtió en la jueza penal más votada en Baja California. Sin embargo, la abogada tiene un registro negro, por decirlo menos. En el 2017 fue cesada como Ministerio Público por supuestamente fabricar pruebas en contra de 4 personas detenidas por narco. Su candidatura, por supuesto, también fue calificada como altamente riesgosa. ¿Y cómo dejar de poner en esta super lista a Tania Gisela Contreras López, ganadora de una magistratura local en Tamaulipas, y como fue la más votada, es la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del Estado? Sí, la misma que anda persiguiendo a Héctor de Mauleón. Y si creía que ya había visto y escuchado lo peor, ahora déjenme decirles, vamos con los que no alcanzaron el promedio. No cumplieron los requisitos mínimos, pero aún así llegaron a las boletas y ganaron. El 18 de junio, el propio Consejo General del INE declaró inelegibles a 37 personas que ganaron una magistratura de circuito. ¿Saben por qué? Porque no cumplían con el registro legal de tener mínimo 8 en su licenciatura de Derecho para ser candidatos. Pero a pesar de pasar el filtro, ¿cómo? No tenían para pasar el filtro y sí pasaron todos los filtros respectivos en los comités de evaluación. Es irreal lo que nos está pasando. Entre los señalados por la autoridad electoral se encuentran 3 candidatos que no cumplieron con ese promedio mínimo y al menos 34 que no alcanzaron una calificación mínima de 9 en la especialidad por la que compitieron. El primer caso que les voy a platicar es el de Eden Winter Meilón, quien funge como secretario de tribunal en Sonora,
quien egresó de la Universidad Autónoma de Guadalajara y fue postulado por el propio Poder Judicial. Otro caso es el de Tomás Enrique Sánchez Silva, quien fungió como secretario general del Tribunal de Justicia Administrativa. Es egresado de la UNAM y fue postulado por el propio Poder Ejecutivo Federal. Y también les voy a hablar de Arturo Manuel Fernández Abundis, egresado de la Universidad de Guadalajara. Fue postulado también por el Poder Ejecutivo Federal. Su actual cargo es como secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal allá en Sinaloa. Con esta determinación, el INE se alista para entregar los triunfos a los segundos lugares de cada caso, para luego proceder a nuevamente revisar si cumplen o no con todos los requisitos necesarios para ser elegidos. Al revisar, no alcanza el promedio de 8 en adelante. Los otros casos que nos aparecieron fueron en los jueces, 3 casos, y eso sería lo que estuviera poniéndose a disposición el día de hoy. En este momento, el caso que no alcanza en los magistrados el promedio de 8 corresponde al Circuito 12, Distrito 2, Materia Civil, Eden, Winter, Meilón, Walter. Pongo a su consideración que al ser el único candidato existente para esa posición, esta se declararía vacante. Con decirles que hasta la consejera Carla Comfrey aseguró que incluso faltan expedientes de personas ganadoras y que aún así en el INE proponen declarar triunfos condicionados, lo cual dice, y es obvio, es inadmisible. También señaló que no es correcto que el órgano, que ya tiene muy poco de autónomo, por decirlo menos, entregue constancias de mayoría a 2 ganadores a magistrados denunciados por acoso sexual. ¿Cuáles quiero señalar primero? Un cúmulo de deficiencias en que incurrió la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que ameritan una seria revisión y toma de medidas por parte de este Consejo General. Estas van desde que hoy todavía no tenemos 4 expedientes de personas ganadoras, se nos propone declarar el triunfo condicionado de algunas personas a reserva de que entreguen las constancias y exhiban la documentación. Pues a mí me parece inadmisible una determinación jurídica. Las personas cumplen o no los requisitos y por tanto se les otorgan o no las constancias de mayoría. ¿Qué pasa si a la postre no presentan estos documentos y no acreditan que cumplen con los requisitos constitucionales? Sin embargo, en la sesión general se estableció un receso a la sesión en la que se declararía el cómputo y validez de las elecciones de magistradas y magistrados de circuito, así como de juezas y jueces de distrito. Al corte del 20 de junio, el INE informó que se encontraba analizando los expedientes de las 850 candidaturas con mayor número de votos, 464 magistraturas de circuito y 386 para juzgados de distrito. Increíblemente, y por suerte, hace unos días el INE decidió cancelar los triunfos de 45 candidatos a magistrados y jueces por no alcanzar el promedio académico requerido y uno por estar en la cárcel. Ahora, mientras esto ocurre aquí, ¿qué pasa a nivel internacional? ¿Cómo han calificado estas elecciones? ¿Saben cómo? Como ilegítimas. Incluso varios medios de comunicación han puesto en duda el proceso. Cosa rarísima, ¿verdad? Pero bueno, el New York Times tuvo en su portada la siguiente publicación. Un exconvicto y abogados están entre los candidatos judiciales. El diario francés Le Monde cabeció: con mexicanos eligen a sus jueces bajo la sombra del crimen organizado. Deutsche Welle puso: México le dio la espalda a la elección de jueces. La BBC de Londres tampoco se quedó atrás. ¿Por qué tan baja participación en la elección judicial en México si era la iniciativa de un gobierno tan popular? El Washington Post escribió: esta abogada fue abogada del Chapo Guzmán y pronto podría ser jueza en México. Además, déjenme contarles que otras instancias internacionales también dieron un balance negativo a la elección, cosa rarísima. Por decir una, la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA, escuchen,
Desaconsejó replicar el modelo de elección de jueces de México en el resto de América Latina. Y sí escuchó bien. Desaconsejó replicar el modelo de elección de jueces en México en el resto de América Latina, de acuerdo con su informe preliminar publicado el 6 de junio por la Misión de Observación Electoral. Sí, los que vinieron a ver. Obviamente, y al día siguiente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la instancia internacional. El INE continúa analizando ratificar los triunfos y entregar las constancias de validez. La justicia, en teoría, debería de ser ciega, pero en nuestro país, además, parece que también es sorda, corrupta y cómplice. Le entregamos la toga y el mazo a personas con expedientes oscuros, vínculos criminales, sentencias pendientes y hasta promedios de vergüenza. Todo en nombre de una supuesta transformación que ya no solo amenaza la democracia, sino también nuestro derecho a un juicio justo. ¿Este es el futuro que queremos? ¿Una justicia al servicio del poder y no del pueblo? Así que la próxima vez que escuchemos "el pueblo pone y el pueblo quita", tal vez deberíamos preguntarnos, ¿a quién le estamos entregando las llaves de la justicia? Presidenta, usted no puede desentenderse de este desastre, pues, aunque usted no lo creó, sí lo impulsó y sin duda su papel en la historia no va a estar en el lugar de honor por ser la primera mujer presidenta de México, sino en el lugar más oscuro de la historia, al destruir la poca o tal vez mala justicia federal que había en nuestro país, pero que era un poder, uno más de los 3 que había antes de la 4T. Y la presidenta lo único que hizo fue seguir la instrucción testamentaria de Andrés Manuel López Obrador, esa que puso en la mesa Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024 en el Teatro de la República a propósito de la celebración de nuestra Constitución, cuando estaba irritado porque el Poder Judicial no se rendía a sus instrucciones. En lugar de deshacerse de esa herencia maldita, la procuró, la hizo suya, y ahora ella es la única responsable de lo que le pase a la justicia. A la señora presidenta que si ella tanto enaltece que el nuevo Poder Judicial va a resolver los problemas de justicia en este país, que va a existir un acceso más cercano a la gente, que ya no le va a costar dinero a la gente el acceso a un juicio de amparo porque no tiene dinero para pagar a los abogados, que realmente se lo cumpla a todos esos que ingenuamente votaron por ella. Y a la señora Tadei, simple y sencillamente que no se le olvide que ella ingresó al Poder Judicial de la Federación para formar parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que sus actos de traición son una gran parte de lo que tiene hoy en peligro de que la democracia en este país se pierda. Porque gracias a sus resoluciones, conjuntamente con los demás magistrados que integran la Sala Superior, han fallado. Ahorita lo que vivimos es el inicio de un régimen de partido hegemónico, es decir, un partido que permite la existencia de una oposición, la tolera, pero que en realidad manipula las reglas electorales y el ejercicio de las libertades políticas para impedir que pueda haber una alternancia de gobierno. Vivimos un país donde es muy difícil criticar al gobierno, donde las libertades políticas están aplastadas, a veces con la bota militar, otras veces con el aparato del oficialismo, y eso hace que vivamos en una situación que es muy poco democrática. Yo creo que todavía estamos viendo cómo se desprenden los últimos pines que
aseguraban la existencia de una democracia muy frágil, muy imperfecta, muy desigual, pero que cada vez se ve más lejana y difícil de recuperar. Lo que usted promovió de la mano de los cuatroteros, el PT y los impresentables del Partido Verde, los traidores a la patria y hoy apestados sociales como Alejandro Murat, hablando de que no eran iguales y que tenían el mandato de los votos. Vaya desfachatez y cinismo. Si 3 Doritos antes era priista de hueso colorado. O los Yunes, quienes apostaron, como los Murat, por salvar la cárcel, creen que se nos iba a olvidar su voto en 15 días. Y sí, estoy hablando nuevamente de Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Y cómo dejar de lado a los experredistas José Sabino y Araceli Saucedo? ¿Y qué tal el teatro que organizaron en Movimiento Ciudadanos, con que no aparecía Daniel Barrera? Es decir, lo único que nos enseñaron es que, con la complicidad de Dante, siempre MC ha sido comparsa de Morena. Y tampoco vamos a dejar en el olvido de estos indignos a Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, y a Mónica Soto, del TRIFE. A ustedes, señoras, también las va a juzgar la historia por su falta de ética y principios. Pues repito, la presidenta, de la mano del régimen, de los traidores indignos, de los vendidos, hoy todos tenemos la llegada de los peores a un lugar donde deberían de estar los mejores.